Me llevó 7 años descubrir una solución contra la insatisfacción, el estoicismo. Durante ese tiempo aprendí que esta filosofía antigua nos enseña a ser emocionalmente fuertes y a encontrar paz interior, independientemente de lo que suceda a nuestro alrededor. El estoicismo nos muestra cómo aceptar lo que no podemos cambiar y enfocarnos en lo que podemos controlar. Esto cambió mi vida, ofreciendo formas prácticas de enfrentar problemas y buscar una vida de virtud y sabiduría. Así, encontré una satisfacción verdadera y duradera en un mundo muchas veces incierto y caótico. Epicteto notó que gran parte de nuestro sufrimiento proviene de cómo vemos las situaciones, no de las propias situaciones, algo que no siempre nos damos cuenta. A menudo pensamos que reaccionamos automáticamente a cosas malas o injustas hechas por otros, como si estuviéramos programados para sentirnos de cierta manera, pero si fuera solo la situación en sí misma la que causara sufrimiento sin considerar la forma en que la interpretamos, todos reaccionaríamos de la misma manera en situaciones similares, y sabemos que eso no sucede. Por eso Epicteto, que nació esclavo y se convirtió en uno de los más grandes filósofos estoicos de su época, nos enseñó que no podemos controlar lo que otros hacen, pero podemos elegir cómo reaccionar. Tenemos la capacidad de elegir cómo reaccionar ante cada situación que ocurre en nuestras vidas. En el siglo XX, la psicología cognitiva, que se desarrolló a través del trabajo de Aaron Beck y Albert Ellis, adoptó esta misma noción de Epicteto. En este video hablaremos especialmente de cómo podemos cambiar la forma en que interpretamos y reaccionamos a lo que nos sucede. Este método, inspirado en el estoicismo, ofrece apoyo para enfrentar los obstáculos de la vida y superar frustraciones. Utiliza ejemplos prácticos, estrategias innovadoras y herramientas mentales para ayudarnos en este proceso. Antes que nada, quiero compartir algo increíble. Vemos cómo los enseñamientos realmente están marcando la diferencia para quienes se esfuerzan y se dedican a practicar el estoicismo. Muchas gracias por estar con nosotros, y no rompas esta cadena de conocimiento. Suscríbete, dale me gusta y comparte este video en el grupo familiar. Ahora, continuemos. Epicteto nos enseña la importancia de saber la diferencia entre tener deseos saludables y exigencias imposibles e irracionales. Por ejemplo, es normal no querer cometer errores en el trabajo o intentar evitarlos, pero no es realista exigir perfección de uno mismo y ver cualquier error como un desastre y una señal de fracaso total. De igual manera, es natural no querer ser tratado injustamente o que las personas te menosprecien, pero pensar que eso nunca debería suceder o que quien nos trata mal es completamente malo, no es razonable. También es normal no gustar de enfermarse, pero creer que nunca deberíamos enfermarnos o no poder lidiar con el malestar de una gripe, por ejemplo, nos vuelve extremadamente frágiles. Tener expectativas realistas y positivas sobre las cosas y personas a nuestro alrededor nos ayuda a crecer y a mantenernos motivados. Es importante saber diferenciar entre tener objetivos alcanzables y esperar demasiado, algo que no es realista. Cuando nuestros objetivos son realistas, nos motivan a hacer más y a mejorar. Pero cuando esperamos más de lo que es posible, terminamos frustrados y decepcionados, ya que estamos esperando algo que no se ajusta a la realidad. Esperar demasiado puede ser perjudicial para cómo nos sentimos, afectando nuestra salud emocional, y puede dañar nuestras relaciones, además de poner todas nuestras expectativas en algo que está fuera de nuestro control. En lugar de querer que todo sea perfecto, tanto en nosotros mismos como en los demás, es mejor aceptar que los errores ocurren y ser flexibles. Entender que todo el mundo tiene límites e imperfecciones nos ayuda a ajustar lo que esperamos a algo más real, trayendo más felicidad a largo plazo y mejorando cómo nos relacionamos con los demás. Cuando mantenemos creencias irracionales, podemos terminar reaccionando de forma exagerada o con emociones muy negativas, como entrar en pánico o deprimirnos por errores en el trabajo, sentir una ira excesiva por injusticias, o sentirnos muy ofendidos cuando nos tratan diferente. Pues estas expectativas se basan en una comprensión distorsionada del mundo, contraria a la sabiduría estoica de aceptar las cosas tal como son. En la visión estoica, el progreso ocurre a través de la razón. Algunos pueden pensar que ser totalmente racional nos hace fríos, indiferentes o totalmente distantes. Sin embargo, ser racional no se trata de negar nuestras emociones o pasiones,
Se trata de evitar emociones perjudiciales o desmedidas, como un miedo paralizante o una ira descontrolada, manteniendo nuestra capacidad de amar profundamente y sentir intensamente. Ser racional significa gestionar nuestras emociones para que sean equilibradas y adecuadas a las situaciones, reduciendo el sufrimiento innecesario y mejorando nuestro bienestar. Cuando evaluamos nuestro desarrollo y progreso como sociedad, vemos que hemos evolucionado más tecnológicamente que en la comprensión y gestión de las emociones. Hoy en día es fácil comprar el celular supermoderno usando una tarjeta de crédito, algo que está al alcance de casi todas las personas. Sin embargo, no hemos aprendido tanto sobre cómo controlar la ira, gestionar nuestras expectativas y deseos, o lidiar con sentimientos y emociones intensas que casi siempre nos dominan. Existen básicamente 3 enfoques comunes para lidiar con las emociones: usar tranquilizantes, practicar ejercicios de relajación, como técnicas de respiración, danza y yoga, y el uso de pensamiento positivo para inducir la calma, imaginando escenarios tranquilos o cultivando pensamientos relajantes. Los tranquilizantes y los ejercicios físicos pueden ofrecer alivio inmediato, pero generalmente se centran más en lo físico y no en las creencias o patrones de pensamiento que realmente guían nuestras emociones. Pueden ayudarnos a escapar momentáneamente, pero rara vez provocan cambios permanentes porque no abordan los pensamientos negativos profundos, como prever desastres o ser excesivamente críticos. Séneca, una de las personas más influyentes de su época como filósofo, político y dramaturgo, defendía que la filosofía posee un enorme poder para ayudarnos a enfrentar los desafíos de la vida. Enseñaba que la forma en que pensamos y percibimos el mundo a través de la filosofía puede fortalecer nuestra capacidad para lidiar con los obstáculos e imprevistos que nos presenta el destino. Para lograr una mejora real y duradera en nuestras vidas, Séneca sugería que deberíamos refinar la manera en que interpretamos nuestras experiencias, modificando profundamente nuestras creencias y actitudes. Por ejemplo, una persona puede gustarle su trabajo en general, pero no estar satisfecha con algunas partes específicas. Imagina a una maestra de preescolar, le gusta enseñar a los niños, alfabetizar y dar clases, pero detesta escribir en las agendas diariamente y preparar informes sobre el desempeño de los alumnos. Le gusta ser maestra, pero hay obligaciones diarias que no le gustan y que debe cumplir. Esta persona tiene 2 opciones: verse a sí misma como un fracaso porque su trabajo implica hacer tareas que no le gustan, o adoptar una visión más positiva, valorando el trabajo como su fuente de sustento en el momento, aunque no le gusten todas las funciones que desempeña. De esta manera, la maestra puede gestionar mejor su tiempo y buscar una nueva profesión o una segunda fuente de ingresos para no depender tanto económicamente de su empleo actual. Este cambio de perspectiva no solo reduce el estrés emocional, sino que también fomenta un enfoque más positivo y activo hacia la vida y el trabajo. Cuando cambias la forma en que ves una situación, te liberas de un patrón de reacción preestablecido y puedes elegir cómo reaccionar. Pero todo comienza contigo cambiando tu forma de interpretar lo que te sucede. Otro ejemplo que podemos considerar es el caso de una mujer que se divorció de su esposo debido al trato abusivo, la falta de respeto, graves problemas con el alcohol y las drogas, y su negativa a buscar ayuda o tratamiento. Se encuentra luchando con sentimientos de culpa y remordimiento, pensando que no debería haberse separado, creyendo erróneamente que debería haberse quedado, soportado la falta de respeto y la humillación, y haberlo ayudado a salir de eso. Pero es crucial que ella reconozca que la decisión de su esposo de no buscar ayuda es responsabilidad de él, no de ella. La adicción y la dependencia química son temas delicados, pero es necesario que la persona quiera liberarse de ese infierno de la dependencia. No podemos controlar las decisiones y acciones de otras personas, no importa cuánto las amemos y nos dediquemos. Al reevaluar la situación y cambiar su forma de pensar, ella comienza a entender que, a pesar de sus buenas intenciones, la decisión de su esposo de no buscar ayuda es algo que ella no puede cambiar. Esta mudanza de perspectiva ayuda a disminuir la sensación de culpa y autojuzgamiento, permitiéndole pasar de sentimientos de depresión y desesperación a tristeza y arrepentimiento. Es esencial reconocer que la tristeza y el arrepentimiento, aunque dolorosos,
Son emociones más saludables y manejables que la depresión profunda y el desespero, ya que aceptan la realidad de la situación sin atribuirse una culpa indebida. Este proceso de reevaluación abre un camino hacia la recuperación emocional, ayudándola con el tiempo a encontrar paz y aceptación sobre la difícil pero necesaria decisión que tomó. Este ejemplo muestra la importancia de comprender lo que está y lo que no está bajo nuestro control, una idea central en la filosofía estoica. Pensar es dialogar contigo mismo, y puedes hacerlo a través de imágenes, símbolos u otros procesos que van más allá de las palabras. A menudo, sin darnos cuenta, analizamos situaciones y consideramos diferentes escenarios en nuestra mente, y cuando este proceso ocurre, estamos conversando con nosotros mismos. Por ejemplo, cuando pensamos en buscar un nuevo empleo, podemos motivarnos con pensamientos positivos como «puedo hacer esto», «tengo mucha experiencia en esta función», «puedo conseguir ese puesto». También podemos considerar los posibles desafíos y rechazos. «No sé si pasaré la entrevista. Algunas calificaciones que están pidiendo no las tengo. ¿Me aceptarán? ¿Qué pensarán de mí? El último curso que hice en el área tiene al menos 5 años. Si hay alguien más calificado, es posible que no me elijan para el puesto». Esta reflexión interna también nos permite reconocer la importancia de actuar a pesar de los miedos. No tengo nada que perder. Si no soy aprobado en esta selección, hay otros puestos a los que puedo postularme. Quedarse en casa es más fácil y reconfortante, pero me causa mucho más perjuicio. No actuar en esta situación puede costar más que enfrentar un rechazo. Este proceso de pensamiento está alineado con la filosofía estoica, que nos enseña a concentrarnos en lo que está a nuestro alcance controlar. No podemos cambiar todas las circunstancias externas, pero tenemos la capacidad de ajustar nuestros pensamientos y las emociones que generan. La capacidad de cambiar nuestra percepción interna frente a los desafíos es fundamental en la filosofía estoica, y esto ocurre cuando diferenciamos entre lo que podemos y lo que no podemos controlar. Es importante entender que no siempre podemos cambiar lo que sucede en el mundo, pero siempre podemos cambiar cómo vemos lo que nos sucede, cambiando así nuestra forma de pensar y reaccionar. Sin embargo, es importante entender que no todas las emociones negativas pueden o deben ser eliminadas. El miedo, por ejemplo, tiene una función biológica importante, la de protegernos de amenazas reales. Estas respuestas emocionales automáticas e instintivas son vitales para nuestra supervivencia. Imagina que quisieras vivir sin miedo a nada. Actuar así te convertiría en una persona totalmente imprudente, como por ejemplo detenerte en todos los semáforos con las ventanas del coche abiertas en plena madrugada, o caminar de noche por lugares conocidos por ser peligrosos. Pondrías en riesgo tu seguridad de forma innecesaria y te convertirías en un blanco fácil para los delincuentes. Cada emoción tiene su función. El problema es cuando surgen y nos dominan en contextos erróneos. El miedo, en este contexto, actúa como una alerta natural que nos ayuda a evitar decisiones que nos ponen en peligro. El objetivo no es eliminar todas las emociones negativas, lo que nos haría menos humanos y nos privaría de experiencias importantes para nuestro bienestar y crecimiento. El enfoque debe ser gestionar aquellas emociones negativas que, sin estar relacionadas con una amenaza real, sabotean y perjudican nuestros esfuerzos y proyectos de vida. Imaginemos a una madre excesivamente preocupada por el futuro amoroso de su hijo, lo que demuestra muy bien cómo es fácil perderse en ansiedades y suposiciones infundadas. Esta madre comienza a imaginar escenarios en los que su hijo, al comenzar a salir o casarse, podría dejar de visitarla los domingos o, peor aún, si su futura nuera no le agrada o intenta impedir esas visitas. Estas preocupaciones reflejan miedos que, aunque comprensibles, se basan en situaciones hipotéticas que pueden que nunca ocurran. Como nos recuerda Séneca, sufrimos más por nuestra imaginación que por la realidad. Esto resalta la importancia de no permitir que el pensamiento negativo excesivo domine nuestra mente. Es decir, tenemos que cortar desde el principio los pensamientos hipotéticos, ya sea sobre situaciones, discusiones, traiciones o cualquier tipo de drama que nuestra mente a menudo inventa. Si ya has pasado por una situación complicada, probablemente ya has experimentado esa discusión mental donde ensayas diferentes respuestas que podrías dar. Imaginas cómo podrías hablar y planeas qué hacer si la otra persona responde de cierta manera.
Esta preocupación constante afecta nuestro bienestar emocional, nos hace cargar con una carga emocional innecesaria, teniendo que lidiar con la ira, la indignación y nos prepara para el ataque, por algo que solo está ocurriendo en nuestra cabeza. Es decir, estamos igual que nos dijo Séneca, sufriendo más en la imaginación que en la realidad. Y esto también puede poner una presión innecesaria en las relaciones con aquellos que amamos. En lugar de concentrarnos en lo que puede salir mal en el futuro, es mejor y más saludable buscar un equilibrio entre lo que sentimos y lo que pensamos. Así, podemos enfrentar los desafíos de la vida de manera más positiva y efectiva, manteniendo un punto de vista equilibrado que valore el ahora, sin preocuparnos demasiado por lo que está por venir. Los pensamientos improductivos o irracionales son como cadenas que creamos para nosotros mismos, manteniéndonos atrapados en creencias que limitan nuestra capacidad de reaccionar de manera saludable a las situaciones de la vida. Estos patrones de pensamiento pueden distorsionar nuestras emociones de maneras que no se corresponden con la realidad. Por ejemplo, encuentras tu llanta de coche pinchada y de inmediato supones que tu vecino no prestará el gato, sin siquiera preguntar. Te estás limitando con suposiciones negativas. Estos pensamientos pueden llevar al estrés y la frustración sin motivo, mientras que una actitud más receptiva podría resolver la situación de manera simple. Puede ser que un vecino se niegue a ayudar, pero eso no significa que todos vayan a hacer lo mismo. Pensar que la actitud mezquina de una persona representa la de todos es hacer una generalización injusta. La generalización indebida es un patrón de pensamiento irracional común, que nos hace creer que un fracaso o rechazo en un área de la vida significa fracasar en todo. Este tipo de pensamiento puede convertir pequeños contratiempos en catástrofes, y esto nos impide ver la situación de manera objetiva. Reconocer y cuestionar estas creencias irracionales nos permite ver las situaciones más claramente y responder de manera más simple. Otro ejemplo importante es cómo la cultura y las creencias personales tienen un gran impacto en cómo percibimos el rechazo de los padres. En muchas sociedades existe la idea de que ser rechazado por los padres es algo devastador e irreversible. Sin embargo, las investigaciones muestran que no todos los niños rechazados o criticados duramente por los padres terminan sufriendo emocionalmente toda la vida. Esto nos hace entender que la manera en que reaccionamos a estas situaciones está influenciada en gran parte por lo que creemos y esperamos basado en nuestra cultura. Albert Ellis, psicólogo de renombre, sugiere que muchas emociones negativas son causadas por nuestras propias creencias irracionales. Por ejemplo, si somos injustamente acusados de mentir, cuánto nos afecta depende mucho del valor que le damos a la opinión de los demás. Si creemos que necesitamos la aprobación de todos, una acusación falsa así puede afectarnos profundamente, puede acabar con nosotros. Pero si entendemos que es posible ser felices sin la aprobación universal, el efecto de estas situaciones en nuestro estado emocional se vuelve mucho menor. Como Erich Fromm, en su libro El miedo a la libertad, habla sobre cómo las personas se encuentran ante una elección difícil, o hacen lo que los demás esperan de ellas, dejando de lado lo que realmente quieren y sintiéndose tristes por ello, o hacen lo que desean, pero corren el riesgo de no ser aceptadas por los demás. Cambiar cómo interpretamos y reaccionamos a las situaciones, desafiando nuestras creencias irracionales, puede liberarnos de estas prisiones mentales, y esto nos permite responder de manera más saludable y constructiva a los desafíos de la vida. Todos nosotros, como seres humanos, tenemos capacidad de razonamiento. Sin embargo, nuestra capacidad está sujeta a muchos prejuicios, que nos hace vulnerables a creer en cosas sin cuestionar, o desarrollar comportamientos supersticiosos y, a veces, fanáticos. Aunque seamos conscientes de que algunos de nuestros comportamientos o pensamientos nos perjudican, muchas veces persistimos y seguimos manteniéndolos debido a creencias irracionales que están profundamente arraigadas en nosotros. En varias relaciones, existe una creencia irracional de que todos deben actuar de manera justa, y cuando eso no sucede, merecen ser juzgados. Esta idea a menudo proviene de la noción de libre albedrío y de la tendencia a etiquetar a las personas como malas, sin tener en cuenta las limitaciones de sus circunstancias o la diversidad de valores. Cuando nos sentimos emocionalmente perturbados, deberíamos preguntarnos,
Esta es la única forma de ver la situación, hasta qué punto mi percepción es verdadera. ¿Y hay una forma más racional de entender esto? Desafiar y cambiar creencias irracionales es esencial para evitar frustraciones innecesarias. Esto puede implicar intentar comprender las motivaciones de los demás, aceptar pequeños defectos, ayudar a otros a superarlos o decidir si las fallas graves son razones suficientes para terminar una relación. Además, la tolerancia y el respeto por las opiniones de los demás, aunque sean diferentes de las nuestras, son fundamentales para convivir en armonía. El cerebro humano no separa completamente la razón y la emoción. El córtex cerebral, parte racional, y el sistema límbico, parte emocional, están profundamente interconectados. Así, la idea de que podemos pensar sin sentir es desmentida por lo que sabemos sobre el funcionamiento del cerebro. Para enfrentar adversidades, estrategias como distraerse con actividades agradables, usar el pensamiento intencional para imaginar escenarios menos estresantes o enfocarse en pensamientos relajantes, pueden ser útiles. Es importante evitar generalizaciones y expectativas que distorsionan la realidad y no suponer intenciones negativas de las acciones de los demás. Reconocer que las creencias de «debo ser perfecto», «los demás deben tratarme bien» y «el mundo debe ser fácil» son monstruos que nos impiden progresar. La alfabetización emocional, la capacidad de cambiarnos a nosotros mismos y la aceptación de que los demás pueden estar equivocados sin ser rechazados o despreciados, son pasos importantes para mejorar las relaciones interpersonales y resolver conflictos. La antigua escuela estoica se refería a sus enseñanzas como una forma de ciencia, pero la virtud en realidad no proviene de una fórmula predefinida. Es un arte. Lo esencial sobre ser virtuoso puede transmitirse, pero es necesario que cada uno se dedique a mejorar y aprender a expresar esa virtud a través de sus acciones y elecciones personales. Depende de ti, todos los días, ponerlo en práctica. Si has llegado hasta aquí, comenta, practicando, y desde qué ciudad estás viendo. Gracias una vez más por estar aquí.